la denuncia, y tengo que hacer hincapié en esto, porque el presidente Danilo Medina ha hecho mucho énfasis en hacer una campaña positiva, llevando esperanza a la gente y llevándole el entusiasmo y el optimismo, despertando que es lo que necesita este país. Entonces, esa denuncia que hizo Francisco Javier García, que para muchos puede parecer algo más del montón, algo propio para una campaña electoral, pero hay que prestarle atención. Hemos estado viendo ya en las redes sociales una serie de informaciones que están totalmente tergiversadas, totalmente preñadas de mentiras. Y ojalá que esta campaña que se está deslizando tan bien, me refiero bien no en términos de puntuación para uno o para otro, sino donde la gente está participando con tanto entusiasmo. Creo que es de las campañas donde más entusiasmo se ha verificado en las calles y donde hay más respeto entre los miembros de un partido y otro. Es decir, ese fanatismo que había hace unos años, donde se paraban en una esquina a hacerle la contra al que estaba pasando por allí, el del PRD, salían con paños blancos para si era el Partido Reformista o en esa época, o el partido, el PLD, ya eso no se está viendo, o viceversa, ¿no? Eso no se está viendo porque hemos madurado políticamente. Entonces yo creo que no se puede enrarecer este proceso electoral. El PRM tiene un gran reto, y es evitar que la avalancha de votos que pueda venir del Partido Revolucionario Dominicano tiene que ver cómo canaliza esos votos hacia su organización política, cosa que no se está viendo. Es uno de los retos y de las metas que debe tener esa organización política, porque es la única manera que tiene para crecer. Porque con el Partido Reformista, que es un partido prácticamente que está ya con las siglas prácticamente, por ahí no puede crecer. Pienso que le hizo más daño que bien, porque el reunirse, el aliarse con el Partido Reformista Social Cristiano le cerró algunas otras puertas dentro de partidos de oposición que podrían tener mucho aval moral dentro de la población, porque con un partido reformista como aliado, el tema de la anticorrupción y otros temas no podría ya elaborarlo el PRM como prenda de campaña política, porque tiene sus aliados que tienen su historia. Es decir, que esas son de las cosas que el Partido Revolucionario Moderno tiene que ver cómo va a lidiar con esto y cómo va a provocar para que logre un buen posicionamiento postelectoral, porque hay que ver lo que podría pasar con el Partido Revolucionario Moderno después de esta campaña electoral, si queda maltrecho. Porque el hecho de que esté en la casilla número 3 el Partido Reformista, que lo hemos dicho aquí y algunos comentaristas y hacedores de opinión han coincidido con lo que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo, es que aunque sea en la casilla roja, pero va a estar con la cara de Luis Abinader ahí, eso va a sangrar un poco las votaciones del Partido Revolucionario Moderno hacia el Partido Reformista. El Partido Reformista podría salir sumamente fortalecido y debilitado el Partido Revolucionario Moderno o PRM. Es decir, que vamos a ver en este proceso electoral lo que podría pasar en ese sentido con este partido, que es un partido nuevo, con una estructura vieja, pero no deja de ser una opción la más importante que tiene el partido de oposición, pero que evidentemente no ha tenido un buen manejo ni estratégico, ni de parte de su propio candidato, que ha cometido muchos errores, y esto quizás es lo que ha provocado que esté en una posición desventajosa en este momento. Que en vez de ir creciendo, lo que se siente es que hay un estancamiento o un decrecimiento. Eso lo vamos a ver en las próximas encuestas, las encuestas que son creíbles, como la Gallup, como la Penn and Choen, y las otras encuestas que ciertamente ya tienen cierto tiempo trabajando en la República Dominicana para estos tiempos, y que se puedan confirmar sus predicciones, ¿verdad? Sus evaluaciones. De todas maneras, lo más importante que yo creo que hay que seguir insistiendo es que debemos hacer una campaña de optimismo, una campaña apegada a las cosas que realmente se puedan hacer, para que la credibilidad no se siga perdiendo y arrastrando en los partidos políticos, porque el sistema de partidos, si pierde esa poca credibilidad que tiene, podríamos tener una situación
muy difícil en los próximos torneos electorales. Vamos a hacer esto, vamos a evitar, ¿verdad?, que tengamos que lamentar tragedias en función de una estrategia que podría ser errada, como lo ha denunciado Francisco Javier García, y vamos a convocar a la población y a conquistar el voto de la población con las propuestas positivas, con las cosas que vamos a hacer, porque creo que uno de los errores también del PRM ha sido simplemente denunciar y simplemente cuestionar cosas que ellos entienden que están mal hechas para tratar de enlodar a esa gestión del presidente Danilo Medina, que ha sido muy difícil de mellar. Esa es la realidad. Pero estamos ya a pocos días, vamos a ver qué pasa en esta contienda electoral, pero vamos a esperar que todo siga transcurriendo en paz, porque la población se merece eso. La población no se merece que le empiecen a enrarecer este proceso electoral. Aquí hay garantías desde la Junta Central Electoral de que el que ganó, ganó. Y como dice el mismo presidente de la Junta Central Electoral, los Estados Unidos no tienen que venir a observar ningún proceso electoral. No los Estados Unidos. Pueden venir organizaciones de los Estados Unidos, como de hecho vienen, pero no como país, porque sería una intromisión. Eso es lo que la gente tiene que entender. Pero hay garantías. Las instituciones más importantes del país han sostenido inclusive esa garantía que hay de que este proceso electoral, a pesar de toda la cantidad de electores, ¿verdad?, de elecciones que se van a hacer, de electivos, va a ser sin ningún tipo de contratiempo. Vamos a esperar que sea así y a la población que se siga dando el privilegio de escoger a aquellos que entienden que son los que tienen que guiar al país. No imponer con violencia, no imponer situaciones con terror, ni nada de esto. Conocemos a muchos de los que están ahí en boletas, inclusive en esa organización política, que una de sus armas preferidas es el terror, ¿no?, para ganar una candidatura o para ganar posiciones o para ganar privilegios dentro del gobierno. El país no va a tolerar esas cosas. Aquí tenemos que seguir haciendo la campaña en paz, tranquilo, y que el pueblo escoja al que quiera como candidato, como gobernador, al que quiera como presidente, como vicepresidente y los demás puestos electivos. Eso es lo que hay. Vamos a una pausa, venimos con Tobías Crespo, que está con nosotros, que es candidato de nuevo a diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción número 2. Con él vamos a hablar un poco de política, de su candidatura y sobre todo estas cosas que están pasando en el país. Ya regresamos. Está con nosotros Tobías Crespo, ya todos ustedes lo han visto aquí en pantalla, ya está con nosotros para conversar sobre la parte política, qué es lo que está pasando en el ambiente político, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, y cuáles son sus expectativas para este proceso electoral. Bienvenido, Tobías, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Buenas noches. Cuéntame, Tobías, faltan menos de 40 días ya, el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente se ve como si tuviera el carril de adentro, como decimos en buen dominicano, lo que quiere decir que está muy bien posicionado. El Partido Revolucionario Moderno, que es su principal contrincante, según las encuestas, no le dan una valoración muy alta. ¿Cuál es tu versión sobre todo esto? Mira, lo que están indicando las encuestas de hace varios meses, que se inició este proceso de campaña electoral, y que lo estamos viendo en las calles también, el nivel de simpatía, es que el presidente Danilo Medina, el PLD, a nivel de la candidatura presidencial de la boleta A, va a ganar de manera abrumadora en primera vuelta, sin ningún inconveniente, e incluso lo que se está viendo en las últimas actividades del presidente, que nosotros hemos participado, la última que pasó, por ejemplo, en la circunscripción número 2 del distrito, es un nivel de simpatía casi como si fuera ya de cierre de último tramo de campaña, aunque ya estamos en ese tramo final de la campaña, y tú lo sientes incluso en la población. Tú decías ahorita mismo de que cómo había cambiado la situación de la campaña electoral, de los ánimos, que se estaba dando una campaña de manera muy tranquila, muy entusiasta, sí, que no hay elementos que estén creando situaciones negativas. No hay elementos raros, no hay miedo, la gente se está tirando a la calle. El pueblo dominicano y cada uno de los que aspiramos a vivir en democracia, pues lo que
aspiramos a que este torneo termine igual como durante 50 años los demás. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una posición muy privilegiada en cada una de los niveles que se van a debatir el próximo 15 de mayo y que por vez primera vamos a tener este sistema de arrastre, pero con 3 boletas diferentes el mismo día. El Partido de la Liberación Dominicana y todos los candidatos del PLD, más de 4.000 y pico de candidatos, enfrentados también con los candidatos de la oposición, que van diferentes partidos, incluso la oposición va dividida. Tú sabes que hay diferentes candidaturas a nivel presidencial y el PLD en este escenario gana de manera contundente. Yo creo la presidencia de la República. Sí, y las demás candidaturas también. A nivel congresional y municipal, el PLD ha conformado boletas con dirigentes históricos, con dirigentes probados, con dirigentes que tienen una larga trayectoria, no solamente a nivel de desempeño político, sino también en el escenario, en algunos casos que han desarrollado y desempeñado posiciones oficiales, y esa experiencia acumulada que se tienen en las demás boletas también va a fortalecer esa boleta presidencial que también arrastra la boleta presidencial a los demás candidatos, y vamos a ver un escenario complejo que no se había dado, pero en definitiva el PLD tiene, como diríamos, controlado cada una de las variables para que el Partido de la Liberación Dominicana el 15 de mayo en la noche estemos disfrutando esta 6ª victoria consecutiva. ¿Qué puede esperar el pueblo dominicano, Tobías, de un Congreso que prácticamente serán los mismos miembros? Salvo algunos que otros, se está repitiendo casi todos los diputados, prácticamente todos los senadores. Vamos a ver si gana algún senador de otro partido, pero todo indica que van a ser los mismos senadores que hay hoy en el Congreso y más del 80% de los mismos diputados que están en el Congreso. Es decir, vamos a tener un Congreso nuevo con gente vieja. Es decir, ¿cuáles son las expectativas que puede tener la población para un cambio, para una nueva visión? Tú que has sido diputado ya en 2 periodos consecutivos, ¿verdad? No, este es mi primer periodo. Tu primer periodo, este sería tu segundo. Sí. Lo que pasa es que el primero fue de 6 años. Sí, de 6 años, un periodo y medio. Sí. Pero ¿cuál serían realmente las expectativas? Porque la gente siempre quiere como un cambio y lo que vende el partido de oposición es que ellos son el cambio. O sea, y estamos hablando del mismo Congreso, el mismo presidente, la misma vicepresidenta, los mismos senadores y prácticamente los mismos diputados. Mira, el escenario que se ha dado actualmente desde el punto de vista de los diferentes partidos políticos, lo que ha planteado es que en las boletas a nivel congresional y municipal hayamos repetido las mismas figuras, porque se estableció una reforma constitucional y los partidos políticos incluso pues presentaron, basado principalmente en el acuerdo que estableció el comité político del PLD, de que los diputados y senadores y algunos alcaldes, el principal alcalde repetían en sus cargos, pues eso también planteó, del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso planteó una réplica en el Partido Reformista y en el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, el Partido Revolucionario Moderno también presentó los mismos candidatos y completó en algunos escenarios porque no tenía, al ser un partido nuevo, y el PRD, que ahora va aliado al PLD, pues se llevó una gran cantidad de dirigentes históricos que habían interactuado dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo creo que pudiéramos nosotros esperar de este Congreso, precisamente en este tema que estamos analizando. El Congreso que se instalará el 16 de agosto del año 2016 debe enfrentar, y ya incluso una vez pasadas las elecciones, porque el escenario no lo permite y la situación actual de conflictividad, la reforma a la ley de partidos políticos, que es una necesidad impostergable desde el punto de vista de lo que está pasando en la democracia interna de los partidos, la ley de reforma electoral y también una serie de proyectos de ley que espera la sociedad. Por ejemplo, el caso del Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil. O sea, todo lo que no se ha hecho la se va reforma a hacer. Sí, porque incluso desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, tanto a nivel del Senado y la Cámara de Diputados, priorizaron iniciativas que tienen que ver mucho con el tema de la seguridad ciudadana. Ahí hay envueltos los proyectos que ya yo mencioné, el proyecto mío de movilidad, transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, que impacta también en la seguridad ciudadana por el tema de la seguridad vial, la reforma policial también. O sea, vendrá también el nuevo Ministerio de Transporte. La creación del Intram. Sí. Pero en la ciudadanía con este Congreso, y uno tiene que aprovechar lo bueno de lo viejo y también lo bueno de lo nuevo,
y aspiramos también que puedan entrar otros nuevos legisladores para que con esa energía nueva más la experiencia acumulada de los que nos quedemos, pues podamos seguir avanzando en iniciativas y aprobación de proyectos de ley en beneficio del país. Yo pienso que es quizás la primera vez que se ve un fenómeno de esta naturaleza en el país democrático que hemos conocido. Es decir, unas elecciones donde prácticamente se van a escoger, por lo que están diciendo las encuestas, los mismos senadores, los mismos diputados, pero no solo del partido de gobierno, sino también, como tú muy bien señalas, de los partidos de oposición. Pero no solo los legisladores, estamos hablando también de los alcaldes. Es decir, prácticamente todos los alcaldes también se están repostulando. O sea, hay como una especie de secuestro, de verdad, donde la gente va a tener que esperar 4 años para ver qué pasa, si puede aspirar de nuevo para modificar esta situación. Es decir, estamos hablando de que el país va a continuar, parece que le va muy bien, de escoger todos estos candidatos que ya son senadores y diputados y síndicos. Vamos a ver qué pasa con todo esto, pero pienso que es un fenómeno digno de estudio, porque nunca se había dado en el país un fenómeno de esta naturaleza, donde prácticamente el 80% de los candidatos elegibles están repitiendo en sus curules. Pero bueno, tú estás hablando de que hay algunos proyectos que se han quedado atrás, que van a ser conocidos. Háblame un poco de este proyecto de ley que ha estado durmiendo en el Congreso, y creo que ya el presidente se ha referido a eso, y ha habido muchas expectativas porque hay una gran queja en la población del caos que hay en el tránsito, donde hay diferentes instituciones que manejan lo mismo y no hay forma de que esto se pueda resolver. Uno lo ve como la luz en el túnel. El proyecto, yo sé que plantea una pirámide, ¿no?, donde todo lo que tenga que ver con el transporte esté incluido allí y haya solo una institución a cual acudir. ¿Por qué esto no ha sido aprobado? ¿Qué es lo que le falta? Mire, nosotros ya se aprobó al finalizar la legislatura, diciembre pasado, la Cámara de Diputados lo aprobó de manera unánime, se aprobó en primera lectura, y en segunda lectura nosotros pedimos que hacer algunas observaciones y algunas modificaciones, y estamos trabajando, la Comisión Permanente de Obras Públicas está trabajando en esas observaciones y esas modificaciones, y aspiramos a presentar en las próximas semanas un informe en segunda lectura para que, una vez aprobado en segunda lectura, pase al Senado y luego al Poder Ejecutivo. Nosotros hemos dado un tiempo de consenso, nosotros hemos trabajado con todas las instituciones, con todos los sectores que interactúan con este proyecto de ley, y a la vez el Poder Ejecutivo lo ha priorizado. Yo creo que con el tema de la priorización, el presidente de la República, incluso tanto para la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y el presidente de la Cámara de Diputados, pues anunciaron al país la priorización de estos proyectos para que en definitiva la República Dominicana pueda ir abordando la solución al caos que la mayoría de los dominicanos y dominicanas vemos de manera muy frecuente en las vías públicas, con el transporte, con el tránsito y la seguridad vial, y para que de manera gradual vayamos resolviendo un problema que ha estado acumulado desde hace casi 50 años. ¿Plantea de alguna manera qué va a pasar con el sistema de transporte colectivo privado? Por ejemplo, estas federaciones que se han adueñado de las calles, que han sumido a la población a veces en el terror, en las luchas, en las muertes por pasajeros, por una supuesta ruta que ellos son los dueños. O sea, ¿contempla algún tipo de modificación, algún tipo de orden para estos gremios que se han adueñado prácticamente de las calles del país, y es un terror lo que tienen? Claro que sí. Mira, República Dominicana no tiene ley de transporte, por eso el transporte se ha desarrollado por uso y costumbre. ¿Sí? No puede ser que un país no tenga una ley marco que regule todo el tema de la actividad del transporte, y por ende este proyecto es el primer proyecto de transporte, porque lo que tenemos es una ley 241 de tránsito únicamente. Establece el proyecto de ley, aparte de la creación del Intran, que es la autoridad que unifica a todas las instituciones que están en el sector, la definición de que las rutas son del Estado, que es el que la construye, que es el que la conserva, pero también es el que las opera o las puede asignar a prestadores de servicio de transporte, no sindicatos, y que tienen que estar organizados en algún tipo de organización
como establecen las leyes y la Constitución en la República Dominicana, y que deben tener responsabilidad civil y penal sobre las personas transportadas y sobre la mercancía. Eso por un lado. Por el otro lado, establece que el Intran definirá las tarifas del transporte de pasajeros, un tema conflictivo que generalmente ha causado muchas huelgas, muchas paralizaciones, pérdida de la economía, y que muchas de esas exigencias y esas protestas de los sindicatos terminan en el Poder Ejecutivo, en el Palacio Nacional. Establece que el Intran define esa tarifa bajo una variable donde están los costos de los diferentes elementos que inciden en el precio de la tarifa del transporte de pasajeros. También define que el Intran dará una licencia de operación a todo el que se va a dedicar al transporte de pasajeros. O sea, se acaba en la ruta de yo soy dueño de una ruta. El Estado es el dueño de la ruta, la asigna a un prestador de servicio, no a un sindicato. Este sindicato tiene que... ¿Qué es un prestador de servicio? Es un operador que de manera organizada, con todos los requerimientos, un prestador puede ser una empresa de único dueño, puede ser una empresa SRL, una empresa C por A, una cooperativa, porque ¿qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos es una figura jurídica que establece la defensa o la asociación de un grupo de interés para defender los intereses y para llevar beneficio a una colectividad. Pero desde el punto de vista del Intran, el Estado no puede ver a los prestadores de servicios o a los operadores de transporte como un sindicato, lo tiene que ver como un operador y un prestador que tiene que regularlo, que tiene que dar un servicio, que tiene que garantizar la frecuencia, el itinerario de esas rutas, la garantía de que los pasajeros sean transportados en vehículos de buen estado, la capacitación de los choferes y la responsabilidad. Y sobre esa base el Intran tiene la potestad incluso de sancionar de manera administrativa, revocar una ruta, una licencia de operación, sancionarla y, ¿por qué no?, hasta cancelarla de manera definitiva si ese prestador de servicio no cumple con los perfiles de una ruta o con los niveles de calidad. Es decir, aquí se establece en este proyecto de ley todas las políticas públicas regulatorias para el transporte que no existen. O sea, estos sindicatos entonces no calificarían para ser prestadores de servicios. No, tenían que el proyecto de ley en 6 meses establece que todo el que va a operar una ruta tiene que sacar una licencia de operación, y que para sacar esa licencia tienen que convertirse en una empresa de C por A, SRL, de único dueño o cualquier tipo de las que existen. Es decir que... O sea, ¿una empresa puede tener cuántos vehículos? No, ya eso dependerá de un estudio de oferta y demanda de la ruta a donde va a dar servicio, porque cuando se asigna una ruta o se va a servir un área, se hace un estudio para determinar la oferta y demanda y qué cantidad de unidades deben estar operando, porque tampoco podemos ver la situación que tú a veces te das cuenta ahí en la Winston Churchill, donde tú tienes al final allá, cuando llega a la lotería, una cantidad de vehículos esperando por un solo pasajero, 40 vehículos, entonces eso crea congestionamiento, eso crea mayor... En la 6 de noviembre, al inicio de la 6 de noviembre, sí, pero eso se debe, parada de guagua, eso se debe, en el caso del transporte de concho, porque el proyecto incluso de ley establece la masificación y la colectivización del transporte público de pasajeros para que en la República Dominicana nosotros pudiéramos tener un servicio seguro, confiable de transporte. ¿Se eliminaría todo ese tipo de cosas? Ese tipo de situaciones no deben funcionar, porque en el caso de la asignación de esa ruta se determinará la cantidad de unidades que debe operar en cada uno de esos. ¿Y qué va a pasar entonces con esos sindicatos, los Juan Ubiere, que tienen un poder y que se van a la huelga y incendian el país? Mira, la Constitución de la República garantiza el derecho a los dominicanos. ¿Se convertirían en prestadores de servicios? Tiene que convertirse. Es decir, esta ley no es que prohíbe los sindicatos, pero para dar un servicio de transporte tiene que ser un prestador de servicio, organizarse como establecen las leyes en la República Dominicana y tener una licencia de operación después de cumplir ciertos requisitos, que es lo que no existe. República Dominicana no tiene una ley de transporte. ¿Y el Estado, el gobierno, estará en capacidad para hacer cumplir eso? Porque la mayoría de los vehículos que tienen estos sindicatos, o mal llamados sindicatos, porque son empresas, prácticamente no reúnen la más mínima condición. Por ejemplo, en Uber, que es un modelo que hay a nivel mundial de transporte, hay una serie de exigencias y de supervisión cuando tú vas a usar, por ejemplo, el sistema de taxi. O sea, tiene que tener condiciones X, y si hay un mal manejo de parte del chofer,
lo sacan de ruta y más nunca vuelve a trabajar. Lo que pasa es, Henry, que ahora mismo al no haber ley de transporte, al no haber ley de seguridad vial, el Estado no tiene la forma, como decía tú, de hacer cumplir en las vías públicas, en el caso del transporte de pasajeros y de carga, toda una serie de cumplimientos y de requerimientos para que el ciudadano tenga una garantía en el transporte. Es decir, ahora mismo la República Dominicana se está manejando el transporte del año 1960 por uso y costumbre. Tenemos una institución, por ejemplo, como la OTTT, que fue creada por decreto, el CAR, que fue creado por una ley, es decir, una serie de instituciones dispersas y no hay una que pueda retomar el control de la autoridad. Bueno, eso yo tendría que verlo, ver qué va a pasar con los sindicatos luego de que entre en vigencia, si es que entra, porque va a haber definitivamente va a haber un enfrentamiento con esos sindicatos, que se le va a quitar esos privilegios que tienen y el Estado va a asumir entonces el control de transporte, que ahora sucede lo contrario, el que tienen el control de transporte son estos llamados sindicatos que no son más que empresarios del transporte y que el ciudadano tiene que aguantar cualquier aberración, hasta vejaciones y hasta maltratos físicos, y el Estado no interviene en nada de esto. La verdad es que la población está deseosa de que se pueda hacer esa ley, que está durmiendo el sueño eterno ahí, y ojalá que se cumpla, ojalá que se ejecute, y que se enfrente al que tenga que enfrentarse, porque el país no puede estar sujeto a que una serie de empresarios que se han hecho multimillonarios a costa del Estado y de ese terror que someten a las calles y al ciudadano, no puede estar sujeto a eso en estos tiempos ya. Ojalá que esto pueda realmente, ¿verdad? Tobías, tú que eres un experto en eso y que trabajaste en esa ley y que tuviste también la responsabilidad en obras públicas precisamente de esto, ¿no? Del sistema de transporte. Ojalá que esto pueda hacerse, porque este país no aguanta mucho más esto. Vamos a ir a una pausa, Tobías, vamos a hablar ahora de tu candidatura. Claro. Vamos a ver cómo está la circunscripción número 2 de Tobías. Ya regresamos. Bien, Tobías Crespo, candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 2. ¿Cómo va la candidatura? ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, Henry, la candidatura nuestra va muy bien, la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que comprende la mayoría de los sectores de la parte norte de la Kennedy, de la autopista Duarte, y que comprende incluso sectores de diferentes clases sociales. Hemos estado trabajando casi durante 30 años, nuestra familia y nosotros como dirigentes en diferentes procesos, y hemos desarrollado muy bien esa circunscripción. En el proceso del año 2010 nosotros fuimos tanto dentro como fuera el diputado más votado. Hoy por hoy Tobías Crespo está encabezando todos los niveles de simpatía, tenemos un buen nivel de posicionamiento. ¿Con quién tú compites ahí? ¿Con quiénes? La boleta en la circunscripción 2, desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, hay que acordarse que este es un voto preferencial, donde es un todos contra todos, donde todos compiten. Lo de su mismo partido compite con exacto, y hacia afuera también. En esa circunscripción hay 5 curules, y el Partido de la Liberación Dominicana ha estado históricamente en los últimos procesos, ha ganado 3 de 5. 3 de 5. ¿Cuánto gana ahora? Las expectativas es que ganemos lo mismo 3, ojalá pudiésemos ganar un cuarto, pero yo creo que pudiéramos repetir la hazaña de ganar 3 garantizados, sí. Que lo hemos hecho en el proceso del 2006, lo hicimos en el 2010 cuando yo fui, y creo que las proyecciones ahora es para repetir eso. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana en esa circunscripción tiene un liderazgo sólido, bien reforzado, y que en los últimos 5 procesos, y en este sexto no va a ser la diferencia, hemos ganado de manera contundente aportando a la capital, que el Distrito Nacional es uno de los puntos, yo siempre digo, donde los grandes gladiadores de la política dominicana pues se miden en el escenario de las confrontaciones, de la estrategia, y principalmente desde ahí se replica esto a las demás provincias. Nosotros ¿Con quién está compitiendo? Estamos compitiendo en esa circunscripción, en la boleta nuestra está Elías Cerrulla, está Cleo Sánchez, y hay 2 candidatas aliadas del Partido Revolucionario Moderno, Elizabeth Ramos y del BIS, Elizabeth Fabián y del BIS Ruth Ramos. Y en el caso de la boleta del PRM y aliados, que también está el Partido Reformista, está Pacheco, Ito Bisonó, Arsenio Borges, está Elizabeth Mateo,
y también tiene buenos candidatos, una candidata del PRM ahí, que se llama por lo menos Luisa Ogando. Está Pacheco y está Ito Bisonó, que son dos buenos candidatos, por lo menos muy conocidos. Sí, y que han sido ¿Cuánto diputados sacará durante varios periodos. ¿Dos le corresponderían al PRM? La probabilidad es que saquen de nuevo 2, sí. O sea, Es decir, el trabajo que estamos haciendo es para que el PLD saque 3 diputados de nuevo en esa circunscripción. 3 y un posible cuarto. Y un posible Cuando tú te refieres al PLD, me imagino que te con refieres los aliados, con el PRD y los 15 partidos que están conformando esa gran alianza del Partido de la Liberación ¿Por Dominicana. qué tu circunscripción debe votar por Tobías Crespo? ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Muy buena pregunta. Mire, Tobías Crespo, como servidor público, ha estado durante mucho tiempo al servicio de la sociedad. Nosotros, cuando fuimos funcionarios en tránsito terrestre, demostramos un desempeño e incluso desde ahí fue que en nuestra circunscripción se vio la posibilidad de ir a otro escenario desde el punto de vista político. Fuimos valorados en su justa dimensión y fuimos el más votado. Dejamos nuestra impronta ahí y ahora en la Cámara de Diputados, durante estos 6 años de labor legislativa, hemos sido un diputado muy inquieto, muy productivo, con iniciativas y proyectos de ley, incluso que ya hay algunas aprobadas y que han ido al Senado de la República, y hemos ido a trabajar muy intensamente en proyectos de resolución y proyectos de ley en beneficio del país. Ahora, si movemos el trabajo nuestro entonces a las comunidades, a mi circunscripción, que comprende alrededor de 69 sectores, subsectores. Nosotros hemos estado trabajando de manera también muy intensa en esos barrios, dando la cara, dando la mano, siendo solidarios y trabajando de manera permanente con todos los sectores, sectores de comerciantes, comunitarios, deportistas, profesionales, transportistas. Es decir, Tobías Crespo durante estos 5 años ha mantenido un trabajo con los diferentes residentes en la circunscripción número 2 y hoy por eso es que las encuestas nos dan bien valorado como uno de los políticos mejor valorados en la circunscripción, lo que significa, Henry, un reconocimiento a nuestro trabajo, a nuestra labor. Para mí, en el día de hoy, el estar posicionado como un diputado encabezando la boleta del Partido de la Liberación Dominicana es un reconocimiento a ese trabajo y que en definitiva los votantes de esa circunscripción ven en nosotros un representante digno. Yo creo que los residentes de mi circunscripción pudieran en este caso, si Dios lo permite y recibimos de nuevo el favor de nosotros, seguir continuando con esta labor productiva desde el Congreso y por qué no también con los diferentes los diputados también, igual que los senadores, se convierten en entes de intermediarios con el Estado para lograr que a sus comunidades lleven algún tipo de obras, o sea, para canalizar a través de las diferentes instituciones del Estado diferentes beneficios para sus comunidades. Aunque su papel fundamental es hacer leyes, es trabajar, es legislar, no menos cierto es que aquí tradicionalmente también el legislador se convierte en un intermediario para lograr tener algunos logros sus comunidades, beneficio de que el Estado le haga algún tipo de construcción o de obras. Mira, el diputado, y lo establece la misma Constitución, hay un nivel de representación. Por eso. Es decir, la Constitución establece que el diputado está para legislar, fiscalizar y representar. En esa labor de representación, de estar de mano de la cara de los votantes y de las necesidades de los problemas de la gente, pues el diputado generalmente se envuelve en ser el ente de intermediación y el canal a la solución de los problemas de las comunidades y en algunos casos hasta problemas en específico particulares de ciertos ciudadanos. Y en esa parte siempre va de manera solidaria para dar la cara, dar la mano. Y nosotros en la circunscripción lo hemos hecho de manera incluso que hemos marcado una diferencia. Nosotros hemos apadrinado varios parques en la circunscripción, techado algunas canchas, hemos con la ayuda nuestra y de las instituciones también recuperado una serie de actividades deportivas, de lugares deportivos que estaban abandonados y esa función permite... tú vas a seguir en esa... Sí, porque eso es lo que hemos hecho. Nosotros fuimos incluso, Henry, votados de manera evasiva porque los residentes también vieron esa labor de conexión con la comunidad. Tobías, muchas gracias por venir al programa. Gracias a usted. Es verdad que la circunscripción número 2 te escoja una vez más. Pienso que eres muy buen candidato, muy buen diputado, has hecho muy buen trabajo y definitivamente personas como tú, jóvenes que van al Congreso a legislar, nos garantiza a nosotros que va a haber un buen Congreso. Ojalá que todos los diputados
se integren a su comunidad y puedan hacer ese tipo de trabajo. Vamos a esperar, te tendremos en este trayecto hasta estos 40 días que faltan nuevamente por aquí para ver cómo sigue el trayecto, ¿verdad?, en tu candidatura. Gracias por invitarme. Señores, gracias por acompañarnos. Mañana a las 10, como siempre, más allá de las noticias.